La flotilla con estos 500 activistas se ha hecho sentir, como los han interceptado, finalmente ya hay una confirmación por parte del gobierno israelí que han interceptado a todos estas embarcaciones, una flotilla de medio centenar de embarcaciones con distintos activistas, representantes de ONG que iban rumbo a la Franja de Gaza para entregar desde distintas partes del mundo, entregar ayuda humanitaria, medicamentos a la población gazatí. Bueno, finalmente han sido interceptados. Dentro de ese grupo, al ser interceptados, ustedes los ven, llegan las fuerzas israelíes, ingresan uno a uno a estas embarcaciones. Acto seguido, muchos de ellos decidieron incluso tirar los celulares, y dentro de los detenidos, están todos detenidos, está la activista climática Greta Thunberg, el nieto de Nelson Mandela, Mandla Mandela, y varios legisladores europeos. Exalcalde. Oye, Gringuita, ¿sabes qué? Me dio ayer mucha como angustia y me impactó mucho que se comenzaron a viralizar imágenes de, por ejemplo, bueno, de Greta y de tantos otros que decían, mira, cuando ustedes vean esto, significa que me detuvieron. Exacto. Avisen a mi país de origen, daban su nombre, o sea, eso era tan impresionante porque tú estabas viendo algo y decías, si usted está viendo esto en estos momentos, es porque ya no estoy en la flotilla, claro, es porque estoy detenido. Sabían lo que les iba a pasar. Ellos Devastador. tenían clarísimo lo que les iba a pasar, por lo tanto, era como su carta en el fondo bajo la manga, porque eso es la solicitud que ahora están haciendo en forma mayoritaria. Y ese clamor y en definitiva el hecho que no haya llegado la ayuda humanitaria a la Franja de Gaza ha generado esa reacción. Masivas protestas, no solo en el centro de Madrid, en España, vimos también ayer en Francia, sobre todo en París, porque se han concentrado en las ciudades más importantes de cada país, también las italianas. Y en algunos centros, como el caso, por ejemplo, de Roma, han habido situaciones de violencia ya, o cómo han sido intervenidas estas mismas protestas. En el caso de Madrid hay hartos detenidos. Oye, también. veamos imágenes en vivo, esas imágenes con esos recuadros que tenemos, porque claro, cuando hablamos de flotillas, porque son varias embarcaciones, claro, van todas ahí con una nave guía, pero tenemos imágenes del resto de las embarcaciones, ahí cómo se encuentran en estos momentos en aguas que están ahí muy vigiladas. Imagen en vivo. Una nueva flotilla de todas las que han interceptado. Qué impresionante, Mira, entonces, efectivamente, mira, nosotros de hecho ayer en la tarde mostramos, ellos mismos han liberado un rastreo satelital donde tú puedes hacer el seguimiento satelital de cada una de esas flotillas viéndolo desde el mapa. Aquí la tecnología ha sido crucial para cada uno de ellos, para cada una de esas embarcaciones. Embarcaciones donde también van muchos periodistas. De hecho, en esta última detención, que son ya 473 los tripulantes detenidos de este medio centenar de embarcaciones, la última información que se tiene de ellos es porque ayer me preguntaban qué se hace con ellos. Lo que hace el ejército israelí, llevarlos a tierra, ya a Israel, y los estaría trasladando a una prisión en el desierto. Esa es la última información que se tiene, y es por eso que han hablado los miembros de este Global Summit Flotilla. La flotilla, efectivamente, vienen de distintas partes de Europa sobre todo, pero están todas unidas bajo un mismo nombre, Summit, que es en el fondo el que ha incorporado a todas estas. Y a través de ellos hacen su voz y están alzando la voz diciendo, este Global Summit Flotilla, que lo que han hecho la fuerza israelí en interceptar y detener a cada uno de estos tripulantes es un crimen de guerra. Esa es la voz que han alzado las últimas horas. Están reclamando la intervención de los gobiernos respectivos, como ayer hablábamos, y también hubo incluso una declaración del presidente Boric al respecto, porque lo que están pidiendo ellos es que cada gobierno se manifieste, porque ellos quieren regresar, que estén en buenas condiciones en territorio israelí, en el lugar donde van a ser detenidos, y que se proceda posteriormente a la deportación. Por eso piden la intervención de los respectivos gobiernos. Hemos hablado, en eso está esta veintena de periodistas que también están dentro del grupo de detenidos,
y han hablado por eso los distintos gobiernos, sobre todo europeos, y también ha manifestado su postura aquí el gobierno chileno. Oye, esta ola de violencia es brutal. Ayer también hubo un tema en un ataque a una sinagoga. O sea, esto empieza y hay... Pero mira, la cantidad Claro, lo que pasa es que están en Yom Kippur. Sí, en Israel se está conmemorando eso, se celebra, son 10 días de celebración, partió en el día de ayer y justo en el día de ayer se ha producido esto. La convulsión con el tema de la flotilla y paralelamente este ataque en una sinagoga en Manchester. El mundo convulsionado. Fíjate que va uno de los representantes del diario El País, o iba en una de estas flotillas, sí, ¿no? Logramos tener imágenes gracias a eso, pero se habla de estas 11 embarcaciones, una nueva flotilla que salió de Italia y que en 2 días más debería llegar ya a Gaza. El resto de los representantes de Italia fue detenido, entre ellos iban 2 diputados, 2 congresistas, tienen que volver a su país de origen, mientras sigue la presión en contra de Meloni, de Giorgia Meloni, que es brutal, que es enorme, y aquí está justamente esta portada del diario El País, que habla de lo que mencionábamos, esta nueva flotilla de 11 barcos que navegan desde Italia rumbo a Gaza, tienen que llegar en 2 días más, y hay una huelga general en Italia, protestas justamente por este asalto israelí a la expedición humanitaria que llevaba ayuda, José. O sea, claramente yo lo planteaba ayer y creo que es una consecuencia bastante esperable, ¿no? Que si bien la causa palestina, con todo lo que está generando, digamos, ya no solamente es un tema diplomático, político, que es muy importante, por cierto, militar, sino que esto va a empezar a generar problemas ya a los gobiernos en la periferia. O sea, cuando ya tienes a parlamentarios comprometidos y los toman detenidos y los deportan a sus países, y eso obliga a la primera ministra a tener que dar explicaciones, y esto puede pasar en Francia y puede pasar en el Reino Unido o en España. Está pasando en casi todos los países europeos. Bueno, es la presión social. A mí es una presión. A mí me pasa que creo que no es el rol de la sociedad civil en un mundo al 2025 de tener que poner por presión sobre la mesa algo que es evidente. O sea, esto es demasiado evidente y me van a decir, no, es que en realidad, mira, no hay matices, o sea, no hay... Creo que no es debatible lo que está pasando allí. Nadie está negando el terrorismo de Hamás, ni la situación brutal del 2023, ni que Israel tiene derecho a defender a sus connacionales y rescatar a sus rehenes. Eso no lo estoy poniendo en duda bajo ningún punto de vista. Pero no es excluyente con el genocidio que está ocurriendo, con el desplazamiento forzado de personas, que coexisten ambas realidades, ¿no? Y los gobiernos no se hacen cargo y la sociedad civil se ve obligada por un sentido más o menos humano a tener que presionar de esta manera. Esto va a ir creciendo. Oye, se habla de una olla a presión, obvio. José Gringa, y estamos con Matías Panza. Mati Panza, que está justamente en Italia, nuestro corresponsal. Mati, te mandamos un abrazo muy grande. Hablamos de esta olla a presión, de manifestaciones masivas justamente en Italia. ¿Cómo estás? Buen día en Chile. Karen, José Antonio y a los compañeros en el piso, lógicamente a la audiencia. Así es una olla a presión que viene aumentando desde el día miércoles por la noche, cuando se produjo justamente esta primera detención a las primeras embarcaciones de esta flotilla que partió llevando ayuda humanitaria a Gaza. Ese día los italianos, no solo aquí en Roma, sino en distintas ciudades, salieron a manifestarse. Lo hicieron también el día de ayer. Más de 50.000 personas estuvieron alrededor del Coliseo pidiendo justamente por la liberación de las personas que viajaban en estas embarcaciones, y también convocaron a un paro general el día de hoy. ¿Qué sucede en Italia? El 22 de septiembre hubo un paro general. Ustedes recordarán las distintas imágenes. Los escuchaba hablar de distintos enfrentamientos. Por ejemplo, aquellos que tuvieron lugar en la estación central de Milano, por ejemplo. Y desde ese entonces Giorgia Meloni plantó justamente su postura, una postura que mantiene y que está en contra de estas personas que viajaron a Gaza, de estos 4 parlamentarios italianos que van a ser los primeros en volver a su país de origen. Ya estaban esperando en el aeropuerto de Tel Aviv justamente emprender su regreso aquí a la ciudad de Roma, y este paro general que se convocó para el día de hoy, que en teoría no cumplía con la normativa que tiene Italia para este tipo de medidas. En Italia se tienen que avisar 10 días antes de realizarse una medida sindical, una medida
justamente que abarque un paro general como el que se realizó el día de hoy. Sin embargo, los sindicatos y los dos sindicatos más importantes que tiene Italia han decidido llevarla a cabo de todas maneras. Hace algunos instantes nada más partieron desde aquí donde nos encontramos nosotros en Piazza Cinquecento, muy cerca de la estación central de Roma Termini. Partió una nueva manifestación, en este caso de 10.000 personas que nuevamente estaban por bloquear tutto, es la consigna de estas manifestaciones, bloquear justamente las distintas autopistas, las distintas estaciones de trenes, y es una manifestación que se está replicando, compañeros, en más de 100 ciudades aquí en Italia. Una manifestación que, como les decía, ha partido hace instantes nada más, que tiene también como núcleo central este lugar, una plaza que la han llamado Gaza, justamente para rendir homenaje a las personas que han partido para allí, para la frontera, para la franja de Gaza. Sí, Mati, ¿cuál es la posición del gobierno de Meloni en todo esto? Meloni claramente, justamente en bandera, una oposición férrea en cuanto a las personas que viajaron, insistió todo el tiempo que no tenía sentido llegar, que era llegar de una manera ilegal, que la ayuda no iba a llegar de todas maneras, como sabiendo lo que iba a suceder, y además en contra de estos 4 parlamentarios. Les decía, son 4 diputados que pertenecen a la oposición, que estuvieron presentes en estas embarcaciones y que también han sido atacados de alguna manera por Giorgia Meloni, que dijo que no se iba a hacer cargo de justamente de las personas que tenían que volver a Italia, que no iba a pagar ninguna repatriación, y también aparece toda el ala del gobierno. Hablamos, por ejemplo, del ministro de Transporte Salvini, que también acusa a las personas que están y que han formado parte de estas embarcaciones de lo que están haciendo y argumentan que es ilegal. Así que vamos a ver, compañeros, qué sucede el día de hoy cuando lleguen estos 4 parlamentarios. Meloni se mantiene férrea en su posición y además hoy hubo también un anticipo de parte de Salvini diciendo que lo que pudiera llegar a suceder contra las fuerzas del orden era toda responsabilidad de los manifestantes. Así que, como ustedes los decían, es una olla a presión inevitable que está trascendiendo todo el tiempo, justamente entre estas manifestaciones que se siguen dando aquí en Italia. Hoy es el 3er día consecutivo y mañana también hay convocada una manifestación muy grande. Eso, y este día de hoy, ¿no es cierto?, la atención está puesta en cómo van a actuar las fuerzas policiales, ¿no es cierto?, si va a haber algún tipo de control, represión, copamiento. Vamos a estar muy atentos también a eso que pueda ocurrir allá en Italia. Mati, un abrazo muy grande y gracias por ese despacho, esa información con una noticia, bueno, que tiene a la humanidad completa muy, muy pendiente de lo que pueda ocurrir. Claro, y se genera una presión que llama la atención porque saben lo que les va a ocurrir. Ahora, cuando se despliega estas 11 embarcaciones más, tienen claro que también van a ser intervenidos cuando se acerquen a las costas de ahí en el mar Mediterráneo, a las costas de la Franja de Gaza. Por lo tanto, es una medida, como dice José Antonio, de presión en definitiva, porque no van a llegar literalmente a buen puerto en momentos en que hay mucha atención de qué les va a pasar a aquellos que ya han sido retenidos, estos casi 500 activistas, y están implorando entonces la voz de los respectivos gobiernos para que sean en regla, digamos, las deportaciones de cada uno de ellos.